Ok, entonces ya hoy estamos para terminar, si Dios lo permite, con la sesión 3 que tiene que ver con los atributos de Dios. Y hoy queremos cubrir la verdad de Dios y la misericordia de Dios. ¿Sí? Déjeme ver si lo estoy diciendo en el orden que es. Sí, el último que vimos fue el amor de Dios. Ajá, sí, ahora sigue la verdad y la misericordia de Dios. Entonces, en mis notas, sí lo tienen. ¿Quién quiere leer la definición que da allí su cuaderno de la verdad de Dios? Dios es el único Dios verdadero. Es el único Dios verdadero, ¿sí? Fuera de Dios no hay verdad. Nosotros queremos hablar la verdad, ¿cierto? Decimos siempre la verdad. ¿Les ha pasado cuando cuentan una historia de algo que después dice, y exageré en esta parte, esta parte le quité? No tenemos una memoria exacta, ¿sí? Por eso recomendamos cuando ustedes dan sus testimonios, escríbanlos, porque les va a ayudar a ordenar mejor sus pensamientos y a revisar que sea más exacto. Tengo una pregunta respecto a eso. ¿Eso se considera un pecado? No, es una imperfección. Okay. Sí. ¿Lo le quitas o le añades a...? Si intencionalmente lo está haciendo la persona y es un hábito por quererse ver mejor, debe echarse para atrás y corregirlo, ¿sí? Pero la tendencia natural es esa. Cuando hablamos queremos vernos bien, queremos sonar bien, como el héroe de la película. Yo ayer compartí algo de mi matrimonio y inmediatamente dije, bueno, me necesito corregir esto, porque no siempre lo he hecho como dije. Entonces, es importante. Los atributos de Dios, otro término para los atributos de Dios son las perfecciones de Dios. Y hay atributos comunicables e incomunicables. Los comunicables son los que Dios tiene y nosotros los manifestamos. Los incomunicables son los que nosotros no manifestamos para nada. Uno incomunicable, rápidamente, antes de seguir. Aceidad. Aceidad. ¿Lo puede explicar? Sí, aceidad quiere decir que Dios es perfecto en sí mismo. Él no necesita de nada fuera de Él para no depende de nada. Dios es, ¿cierto? Dios es. Nosotros existimos, pero Dios es. Él nos da la existencia, sí. La omnipotencia, la omnisciencia también son atributos no comunicables de Dios. Sí, vamos a la verdad de Dios. Entonces la verdad es un atributo comunicable de Dios. Nosotros comunicamos verdad, pero no como Dios. Siempre, imaginen, nosotros necesitamos la Biblia porque la Biblia es perfecta. Entonces, vamos allí y somos corregidos por ella una y otra vez, somos llevados otra vez a la ruta que necesitamos estar. Entonces ustedes estudiaron, ¿cuál verso? Salmo 31:5, ¿cierto? ¿Quién lo quiere leer? ¿Qué dice eso de Dios y la verdad? En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Dios de verdad. Entonces está diciendo que Dios es Dios de verdad, ¿cierto? O es Dios verdadero. Y el otro es Salmo 117, verso 2. ¿Cuánto dura la verdad del Señor? Porque grande es su misericordia para con nosotros y la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya. Sí. En la Reina Valera dice la verdad del Señor es eterna. En la Nueva Biblia de las Américas dice la fidelidad del Señor es eterna. Si Dios es verdadero, Dios es fiel. Eso va muy ligado. Si una persona que promete y cumple es una persona fiel. ¿Sí? Es una persona verdadera. En Juan 14:6, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, lo que se le atribuye a Dios en el Antiguo Testamento como el verdadero, Jesucristo se lo atribuye a sí mismo cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 16:13 dice, el Espíritu de la verdad les guiará, ¿a dónde? A toda verdad. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. Entonces, cuando leemos la Biblia, que fue una de las primeras sesiones que estudiamos, oramos y le pedimos ayuda al Espíritu Santo que nos ilumine para entender lo que estamos leyendo. ¿Cierto? Hacemos eso.
Segunda de Timoteo 2:15. ¿Qué dice Pablo allí a Timoteo? ¿Cómo debe presentarse él? Caleb, ¿tú tienes tu Biblia en inglés o en español? Sí. ¿Lo quieres leer? Segunda de Timoteo 2:15. La hermana Stacy, ¿usted lo tenía? Ok, léalo y después Caleb sigue, lee el otro. Ok, nomás el 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como modelo que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Uh-huh. ¿Qué debe manejar el creyente entonces, de acuerdo a ese texto? ¿Y cómo la debe manejar? Bien. Con precisión. ¿Y qué debe evitar? De acuerdo a ese texto, ¿qué debe evitar? Ser un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y avergonzarse delante de quién? De Dios, porque dice, procura presentarte delante de Dios. Entonces, imagínense, cuando vamos delante de Dios, ¿qué le podemos decir a Él que Él no sepa ya? Pero nosotros necesitamos decirlo. Entonces, pasar tiempo con Dios, fíjese la relación aquí con la oración, esta es una aplicación. Pasar tiempo con Dios demanda que seamos más verdaderos en nuestra comunicación, lo demanda. Porque a Dios no le podemos decir algo que Él no sabe, no lo podemos convencer de algo que, o sea, ¿qué le podemos llevar a Dios para no ser verdaderos? Tenemos que ser verdaderos. Entonces, y la palabra, una buena aplicación también es decirle a Dios sus atributos cuando estamos orando, nos ayuda a tener una mejor relación con Él. Porque nos relacionamos con Él conforme Él nos dice que Él es, no conforme nuestro concepto de Dios. Y eso es bueno. Entonces, Dios verdadero, esa es una parte importante en la relación. Romanos 1, 18 al 22. Caleb, tú busca Juan 8:32. Y Romanos 1, 18 al 22. ¿Quién lo tiene? Hermana Stacy, está bien. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra todos sin piedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, el Dios se manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le gloriaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hasta allí, muy bien, gracias. Entonces fíjese que comienza es con la verdad. ¿Qué hace el hombre ante la verdad? El hombre natural. La restringe, ¿cierto? La tiene enfrente y la pisotea porque no la quiere. El hombre es enemigo de Dios. Y Dios es verdadero, y como Dios verdadero ha hecho manifiesto quién es Él a través de la creación. Y todos sus atributos, dice Pablo, invisibles, han sido vistos con claridad, han sido entendidos por medio de la creación, así que nadie tiene excusa, nadie tiene excusa. A veces se pregunta, y aquí me salgo un poquito del tema, esto es evangelismo, ¿y qué de las personas que viven en una tribu, en un pueblo donde nunca escucharon el evangelio? Aquí dice, nadie tiene excusa, porque todos tienen acceso a verdad suficiente que apunta a Dios. Pero el hombre restringe esa verdad y no quiere esa verdad. Entonces, cada persona que es condenada no es porque no tuvo acceso a la verdad, es porque no quiso la verdad. ¿Sí? Esa es la respuesta. Ok. ¿Alguna pregunta hasta allí? Nos falta el texto de Juan 8:32. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Muy bien, gracias. ¿Cómo conocemos la verdad entonces? A través de la Escritura.
Y la verdad, ¿quién es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo. Y conocer a Cristo nos hace libres. Hoy lo vamos a ver en una predicación un poquito más, pero esto es esencial. Dios, la verdad de Dios, Dios es verdadero. Jesucristo es la verdad. El Espíritu nos guía a la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Los hombres injustos suprimen la verdad y la verdad de Dios nos hace libres. Son los textos que vimos ahora para afirmar este atributo de Dios. ¿Cuál debe ser su respuesta ante la verdad de Dios? Esto es aplicación, no está en sus notas, creo que no está. ¿Qué piensan? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál debe ser su respuesta ante la verdad de Dios? Obedecer. Obedecer, ajá, sí, obedecer. Obedecer. En el Salmo, estoy pensando una aplicación usando otro texto. Salmo 139 habla de la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios a mí me da paz en el sentido de que Dios sabe todo acerca de mí. ¿Cierto? Entonces, al final del Salmo 139, David dice en el verso 23, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Él no está asumiendo que Dios no conoce su corazón, está expresando la necesidad que él mismo tiene de ser escudriñado por Dios. Pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Ve si hay camino en mí que no es verdadero, guíame en el camino verdadero. Él está pidiendo eso al Señor. Entonces, Dios es verdadero, Dios es fiel, Dios es omnisciente. Todos estos atributos, acuérdense, no como que partimos a Dios en pedacitos. Nos toca porque nuestra mente no da para mirarlo todo junto. Pero hay una relación íntima entre uno y otro. Dios es uno, acordémonos de eso, Dios es uno. Entonces, cuando hablamos de que Dios es verdadero, tenemos que pensar, Dios es omnisciente, Dios es todopoderoso, Dios es fiel, Dios es amor. Todo eso, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo respondo a la verdad de Dios? Le digo, Señor, muéstrame las áreas donde yo no entiendo todavía. Esta mañana Dios me mostró un pecado mío. Estaba orando y tenía días orando, Señor, no entiendo. El Señor me mostró cuál era mi pecado. Dije, Señor, no lo podía ver. Ahora lo puedo entender. Le dije, gracias, Señor. Él mismo, esta mañana antes de venirme, mi esposa no puede venir hoy. Le dije, amor, necesito hablar contigo, tengo que pedirte perdón. Hay algo que yo he dicho que no está bien. Perdóname. Entonces, ¿cómo respondemos a la verdad? Arrepintiéndonos, pidiendo perdón, dando perdón, obedeciendo, pero tenemos una responsabilidad ante la verdad de Dios. No podemos escucharla e ignorarla porque no queremos ser los de Romanos 1:18. Esos son los impíos. O dudar de la palabra de Dios, porque es verdadera. O escoger qué partes quiero. Es cierto, esta parte no me gusta, esa no la quiero leer. No, toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, corregir, para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Entonces, la verdad de Dios debería ser el fundamento de nuestras vidas, ¿cierto? Y de acuerdo a la verdad de Dios, revisamos todo en nuestras vidas. La palabra de Dios, ¿qué tanto tiene que estar en nosotros? ¿A qué nivel? 100%. 100%. Y eso demanda compromiso, dedicación, esfuerzo. Acostúmbrense a leer mucho la Escritura. Acostúmbrense. No se conformen con un verso o dos. Si al principio les cuesta, está bien, pero siempre aumenten. Llénense de la palabra. Escuchen la palabra. Yo en la mañana cuando me estoy afectando, digo, Señor, necesito tu palabra porque voy a estar frente al espejo y me voy a ver a mí mismo. Yo no quiero pensar en mí, quiero pensar en Dios. Quiero pensar en Él lo más que pueda. O cuando tengo tiempos donde no estoy haciendo algún trabajo específico, quiero la palabra. Debemos buscar la palabra. Cuando compartimos el Evangelio con otra persona que no es salva, ¿qué estamos compartiendo? La verdad de la palabra. Y la verdad les puede hacer libres. Entonces yo me acuerdo cuando era vendedor en Colombia, para trabajar con una compañía americana que estaba allá, me hicieron un test, éramos muchos. Y yo dije, yo tengo que convencer a esta persona que compre lo que estoy pretendiendo que tengo en mis manos. Y yo creí que lo que era un test.
Esa persona quedó tan convencida que me pusieron en la lista para trabajar con ellos. Pero el vendedor tiene que creer en lo que vende, si no se muere de hambre. Yo dependía de eso. Ahora con la palabra no es que se va a morir de hambre, sí, si no lo cree, pero es que es la verdad. Allí no hay ninguna conveniencia personal, es Dios. ¿El Evangelio quién es? Cristo. ¿Y Cristo quién es? Dios. La verdad en relación con este tema. Entonces cuando hablamos de Cristo estamos hablando de la verdad. Y Él es supremo sobre todo. Entonces necesitamos evangelizar. Y al evangelizar hablamos de Cristo. No hablamos de mi religión y tu religión. Así enseñan las escuelas. No. Enseñamos como la palabra dice. Hablamos de Cristo. Y creemos que la verdad de Dios es poderosa para salvar. Lo creemos, ¿cierto? Mire, la Biblia dice que hoy es el día de la salvación. En Corintios dice eso. Entonces cuando predicamos el Evangelio, si nosotros creemos la verdad, debemos predicar como que hoy es el día de la salvación, o predicamos y a ver si algún día esta persona cree, o cómo lo hacemos. Como si hoy fuera. Como si hoy fuera el día de la salvación. Así oramos. Señor, hoy es el día de la salvación. Yo no sé si estoy aquí mañana. ¿Usted sabe? Entonces mejor le creemos a Dios que hoy tenemos que dar el mensaje de la verdad. Y si no predicamos la verdad, ¿qué somos? Desobedientes. ¿Ah? Desobedientes. Desobedientes y mentirosos. Porque vamos a hablar de otra cosa que no es la verdad. Entonces necesitamos expresar la verdad porque conocemos la verdad, porque Dios es la verdad, porque la verdad nos ha hecho libres. Y las personas necesitan conocer la verdad. Y hay una sola verdad, hay un solo Dios verdadero, uno solo. En eso el cristianismo es exclusivo, no inclusivo, exclusivo. Deja a todo el mundo por fuera, solo la verdad de Dios es la que da libertad, nada más. Pastor, ahorita que decía acerca de la verdad, cómo impacta, impacta a las personas, aunque sean duros o lo que sea, porque recuerdo en varias ocasiones cuando salía a evangelizar, cuando personas que ni conoces y que llegas y aceptan que les hables de la palabra. Entonces, una reacción que siempre me sorprendía era, la mayoría de las personas atentamente escuchaban y como que se estaban idos de la mente, donde tú mirabas que estaba haciendo efecto algo en ellos adentro. Era algo que hacía efecto, o sea, tú podías mirar la persona, el semblante de la persona cambiar. Muchos de la nada empezaban a llorar. Entonces puede uno mirar que realmente sí hace efecto. Pero pues ya Dios sabrá cómo tratar con la persona, uno nada más da la verdad, pero sí, de que hace efecto, sí hace efecto. Sí. Amén, sí es cierto. Vamos al último atributo de Dios de esta lista. Esto no es exhaustivo, es la misericordia de Dios. ¿Y la misericordia de Dios cómo está definida en sus notas? Yo no La tengo. expresión práctica de su compasión para aquellos que se han opuesto a su. ¿Usted necesita la misericordia de Dios, cada uno de ustedes? Entonces nos hemos opuesto a la voluntad de Dios. Si no, ¿para qué queremos misericordia, no? Nos hemos opuesto. Cuando pensamos en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras vidas, día a día, ¿qué es lo que Dios renueva cada mañana? Entonces no estamos haciendo todo como es. Necesitamos la misericordia de Dios. Eso nos mantiene humildes. Eso nos recuerda que el único perfecto es Dios. Él es el único que no se equivoca, a nosotros sí. En nuestro intento de agradar a Dios, lo hacemos de todo corazón, pero no lo hacemos perfecto. Necesitamos de la misericordia de Dios. ¿Sí? Este carácter de Dios es importantísimo. ¿Qué textos les dio la tarea a ustedes? Salmo 145 Del 8 al 9. ¿Leo? Sí, por favor. Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Afírmanos la misericordia del Señor, y así es Él así se relaciona con las personas.
Esa misericordia de Dios tiene un punto límite. Apocalipsis presenta que hay un punto límite para la misericordia de Dios. Y la vida de algunas personas muestra que hay un límite también. Por ejemplo, en Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira le mienten al Espíritu Santo. Y Dios no tiene misericordia de ellos, los mata a los dos. Ahora, si ellos son salvos, dirían que es un acto de misericordia porque se lo llevó con él. Pero si no son salvos, el texto no dice, es un acto de juicio contra ellos, porque le mintieron al Espíritu Santo. También al final de Romanos 1 también dice que Dios, después de insistir con algunas personas, cuando ya no quieren escuchar, los abandona. Ajá, sí. Sí, cuando una persona prospera mucho en las cosas del mundo, puede ser una señal de que Dios abandonó a esa persona en su pecado, en su maldad. Entonces, una oración que, fíjense, en el Padre Nuestro dice, no nos dejes caer en tentación. Algo que tiene que ver con la misericordia. Señor, no me dejes prosperar en lo que no te agrada a ti. No me dejes avanzar en lo que no tiene que ver con el honor a ti, la santidad a tu nombre. ¿Sí? Esa es la misericordia de Dios. Y Dios no nos deja, no nos va a abandonar. No nos va a abandonar. Y si estás muy terco, te va a disciplinar. Y eso lo hace siempre con amor. Efesios 2, del 4 al 5, dice, pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia haber sido salvados. Entonces Dios es rico en misericordia. Entonces no es como que tiene que rebuscar por allá en qué cajón guardé la misericordia y cómo les voy a dar un pedacito aquí. No, Dios es misericordioso. Sí. Primera de Pedro 1.3, voy un poquito rápido por cuestión de tiempo. Sí. Primera de Pedro 1.3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Por su misericordia nos dio salvación. Ninguno alcanzamos la salvación por nuestra cuenta, Dios nos la dio porque Él es misericordioso. Romanos 3:25. ¿Quién tiene Reina Valera? Y lee Romanos 3:25. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es Romanos 3:25, ¿verdad? Sí. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, misericordia, acuérdense de la definición, la misericordia es la compasión o paciencia de Dios para aquellos que se han opuesto a su voluntad. Entonces, la paciencia de Dios está mostrando su misericordia. ¿Por qué? Porque no está ejecutando a la persona cuando merece ser ejecutada, está esperando. Eso es paciencia, que está mostrando la misericordia de Dios. ¿Sí? Y por eso, cuando dice pasó por alto nuestros pecados, cuidado con esa palabra, hay que entender todo el capítulo de Romanos 3 para no malinterpretar. Cuando dice que Dios pasa por alto los pecados, Dios no es como un viejito por ahí que a todo el mundo le cae bien y a todos los trata bien y a todos les está bien. No, Él es juez. Cuando dice que pasa por alto, no quiere decir que Dios no va a castigar ese pecado. Una vez que usted y yo pecamos, Dios siempre, siempre castiga ese pecado. Ahora, si estamos en Cristo, ¿en quién es castigado ese pecado? En Cristo. Y debe doler en nuestro corazón causar que nosotros causamos ese sufrimiento en el Señor. ¿Sí? Y cuando dice pasó por alto nuestros pecados, es decir, no nos ejecutó conforme al mal que hicimos en el momento que lo hicimos, sino que esperó. Pero no quiere decir que no va a juzgar ese pecado lo va a juzgar. Si la persona no se arrepiente, esa persona es juzgada de acuerdo a sus obras pecaminosas por la eternidad y no tiene salida jamás. Pero si la persona se arrepiente y viene a Cristo, ese pecado es ejecutado en Cristo, pero no existe ni un solo pecado que no sea ejecutado por Dios. Si así fuera, Dios sería injusto. ¿Sí? Sería un Dios muy injusto y pues ya vimos que Él es justo. En Salmo 130, dice en el versículo 3:4, dice, Señor, si tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer?
pero en ti hay perdón para que seas temido. ¿Quién pudiera permanecer, no, delante del Señor? Entonces, ¿por qué podemos ir a Dios en oración si nosotros fallamos? Por Cristo, porque estamos en Cristo. Si no es por Cristo, no. Por eso la Biblia dice en Proverbios que la oración de un impío es una abominación al Señor. Porque es una abominación que una persona inconversa quiera orar. Porque esa persona nunca lo va a hacer en el nombre de Jesucristo, porque esa persona no está en Cristo y porque al hacer esa oración pretende llegar al trono de Dios menospreciando la obra de Cristo. Es una abominación. Dios no escucha esa oración. En el mundo es muy común, no, yo te llevo en mis oraciones. Yo en mi trabajo me acuerdo que una persona hoy decía, hoy te llevo en mis oraciones, y le dijo a otra. Yo dije, esta mujer lleva a esta en nuestras oraciones, pero el tipo de persona que es, ¿cómo? ¿Por qué dijo eso? Y empecé a conocer, es un dicho del mundo, para mostrar bondad, algún tipo de bondad, pero no es verdad. Dios no escucha sus oraciones y ni siquiera saben orar, no pueden orar. Ofenden a Dios cuando tratan de orar. Y el mundo cree que, por eso hay que tener cuidado cuando se define la oración. Bueno, ese es otro tema, después llegamos allí. Ten mucho cuidado cuando se habla de la oración. ¿Cómo afecta la misericordia de Dios su vida? En todos los aspectos, porque si Dios no fuera misericordioso, como dijo usted hace un rato, nos hubiera ejecutado en el momento. No hubiéramos hecho un segundo pecado, en el primero nos hubiera ejecutado. Sí. En mí produce agradecimiento. Agradecimiento. Alabanza. Sí. Otra aplicación, y va en línea con estas, es cuando vengan pensamientos a su mente. Si usted es una persona redimida por Cristo, pueden venir pensamientos a su mente de pecados pasados y un sentimiento fuerte de acusación. Dios no le acusa. Satanás sí le va a acusar, Dios no. Dios no le acusa a usted. Entonces usted enfóquese en la misericordia de Dios. Dígale, Señor, es cierto, yo cometí ese pecado, pero tú no me acusas y te doy gracias porque tú tuviste misericordia de mí. Y al hacer eso, ¿sabe qué sucede? Usted empieza a exaltar al Señor porque Él es misericordioso, Él es bondadoso, Él es compasivo, Él envió a su Hijo para pagar por ese pecado. Entonces, algo que Satanás quiere usar para ponerle abajo, si usted responde adecuadamente, usted termina exaltando al Señor en victoria. Porque ¿qué hacemos con las memorias del pasado? Ahí están. Tenemos que lidiar con ellas de manera correcta. ¿Cómo? En nuestra relación con Dios. Y la misericordia de Dios nos puede ayudar mucho a eso. Mucho. ¿Por qué en 1 Pedro 1:3, vamos allí, se llama la misericordia de Dios de un poquito diferente? 1 Pedro 1:3. ¿Quién lo quiere leer? Bendito es Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cómo es descrita la misericordia allí? Su gran o su grande misericordia. No dice misericordia simplemente, dice su gran misericordia, su grande misericordia. Ciertamente la misericordia de Dios es grande, grande. ¿Qué merecemos cada uno de nosotros? El infierno, ¿cierto? Y hemos aprendido a no decirnos, yo no merezco nada, sí mereces algo. Todos merecemos algo. Juicio, condenación. Y tenemos compasión, misericordia, amor, bondad, perdón, reconciliación con Él. Su grande misericordia. Todo es por Cristo. En Cristo es posible, ¿sí? En el Antiguo Testamento, cuando Dios no mata a Adán y a Eva, cuando ellos pecan en Génesis 3, la razón es por la promesa que está en Génesis 3:15. Si esa promesa no está allí, Dios tiene que matarlos a ellos y empezar de nuevo. Pero se lo hubiera pasado así porque todos hemos pecado. Entonces Dios es magnificado al mostrar misericordia ante tanto pecado contra Él. Misericordia, compasión. Y
lo hace posible por el sacrificio de Cristo, porque de lo contrario lo haría Él un Dios injusto si Él no juzga y castiga los pecados. Pero Él es justo. Sí. Entonces, hemos ofendido a Dios, hemos ofendido la santidad de Dios, necesitamos la misericordia de Dios. Cuando oramos por un ser querido, un hijo, esposo, la esposa, no demandamos nada de Dios, no hacemos una declaración, así tiene que ser y yo lo declaro porque eso es abominable a los ojos de Dios hacer eso, porque necesitamos de su misericordia, dependemos de su misericordia. Entonces hablar así con una demanda delante de Dios o exigiéndole a Dios que haga algo es abominable, porque ignora completamente quién Dios es y la postura nuestra delante de Él, que es una postura muy necesitada de la misericordia de Dios. Entonces debemos tener agradecimiento y tenemos que alegrarnos que cada mañana Él renueva su misericordia, ¿sí? Porque siempre vamos a estar cortos. ¿Somos dignos de la misericordia de Dios? No. Si fuéramos dignos no sería misericordia. La realidad es que no, nadie lo es. Entonces, si Dios le muestra a usted misericordia, ¿cómo debe tratar usted a su prójimo? Con misericordia. ¿Lo hacemos siempre? Somos duros a veces, ¿cierto? Rápido dejamos el hacha allí. Me viene a mi mente el pasaje donde a un siervo se le perdona y luego él va con el que le debe y le reclama y lo mete a la cárcel y el rey. Sí, que debe millones y millones y el rey le perdona y lo deja libre. Y cuando va con su siervo que le debe como $100, lo agarra del cuello y le dice, págame. Él no tiene con qué, pues lo mete a la cárcel. Sí, así es el corazón de una persona no redimida. Sí. Y las personas no redimidas buscan la ocasión para cobrar venganza, de una o de otra manera. A veces la venganza puede ser directa o indirectamente. Una manera de cobrar venganza indirectamente es hablando mal de esa persona y arruinando su carácter con otros. Otra manera directa es de hacer algo directamente contra esa persona. ¿Por qué? Porque no hay misericordia. ¿Por qué no hay misericordia? Porque no conocen a Dios. Entonces, entre creyentes, cuando una persona está en la iglesia y esa persona cobra venganza, yo siempre me quedo pensando, ¿es salvo o no es salvo? ¿Por qué a esta persona le preocupa tanto cobrar venganza? ¿Por qué? ¿Por qué no puede perdonar? El que no puede perdonar es el que no tiene el perdón de Dios, no lo ha tenido. El que no muestra misericordia es porque no ha recibido misericordia. Vive bajo juicio y condenación y no puede vivir para Dios. Entonces tenemos que temer a Dios. Proverbios 9:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo es inteligencia. Apocalipsis 15:4 dice, oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Entonces temer a Dios es reverenciarlo, adorarlo y también pensar en el poder de Dios, lo que Dios puede hacer. A mí me da temor pensar en Dios, que yo lo ofenda a Él. Yo sé que Él castiga todos los pecados, los castiga en Cristo, pero una vez que peca el creyente desata una cadena de consecuencias y eso es muy doloroso, es inevitable. Entonces todos los días tenemos que lidiar con eso y todos los días llegamos a la conclusión de ese salmo, ¿era el Salmo 130? Sí. Que no nos paga conforme a nuestras iniquidades. Él muestra misericordia, no nos da lo que nos merecemos. Sí, Él nos muestra misericordia. Entonces debemos tratar de conocerlo a Él. Cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. Salmo 27:8. Debemos proclamarlo a Él, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro 2:9. Debemos buscar conocer al Señor, ser sabios, tener temor de Él, regocijarnos en su misericordia,
confiar en que Él es todopoderoso, Él es omnipresente, omnisciente, Él sabe todas las cosas. Debemos decir los atributos de Dios, acostúmbrense a usarlos, acostúmbrense a decirlos, acostúmbrense a orar diciendo lo más que pueda de los atributos de Dios. Deberíamos hacer una prueba ahorita. No los quiero poner en el spot, pero en una oración de adoración, yo lo he hecho varias veces. Le digo, vamos a adorar al Señor. Y noto que cuesta mucha dificultad. Y es porque no se medita lo suficiente en quién es Dios. Se medita mucho en quién soy yo y cuáles son mis necesidades, pero necesito meditar en Dios y poder decir los atributos de Dios. Yo practico algunos de sus atributos con la letra I, porque me ayuda, me gusta, pero me ayuda a relacionarme con Él, aparte de otros. Él es inmutable, incomprensible, inescrutable. Él es indescriptible. ¿Lo repetí? Bueno, ahí va a salir en la grabación. Pero hay varios que son por la I. Por la I los digo. Y digo los que conozco. Y a veces cuando siento temor de algo, digo, Señor, tú sabes todo. Tú eres omnisciente. Tú eres omnipotente. O si tengo inseguridad por alguna situación en mi casa, una vez una persona amenazó con quemar mi casa. Y dije, Señor, tú eres el que defiende mi casa, tú eres el que nos protege, tú eres el que nos guarda. Otra vez una persona amenazó con golpearme cuando me viera. Y dije, Señor, tú eres mi defensor. He tenido varias amenazas. Un líder por lo general se encuentra con amenazas. Es inevitable por proclamar la verdad. Hay personas que han dicho que todos sus problemas, yo tengo la culpa de todos sus problemas. Digo, bueno, tengo que lidiar con eso. Pero necesito confiar en Dios, porque ni modo de decir que soy como una tortuga con una coraza bien fuerte y que a mí todo me pasa por encima. No es cierto, me afecta. Pero ¿qué hago? Lo llevo con el Señor para poder descansar en Él. ¿Sí? O cuando las cosas van bien, es un viaje de paseo. Señor, guárdanos. ¿Por qué le pido que nos guarde? Porque Él es el que lo hace siempre. Puedo confiar en Él. No en mi habilidad de llegar allá y regresar, sino en el poder de Dios que permite que pueda ir y venir con bien con mi familia. Entonces, en todo sentido, confiar en Dios es importantísimo. Los atributos de Dios necesitamos meditar en ellos. No necesitamos imaginarnos cosas de Dios, no como el canto que dice I can only imagine. No podemos saber la verdad. Podemos saber quién es Dios, cómo es Dios. Y meditar y decirlo, memorizar lo más que podamos. Y buscar su aplicación a nuestras vidas. Constantemente, constantemente. Padre, gracias que podemos conocerte. Gracias porque tú te has manifestado a través de las Escrituras. Gracias porque no tenemos que imaginar cómo eres o quién eres. Tenemos la verdad que nos dice quién eres tú y cómo eres tú. Oramos, Señor, que nuestra respuesta ante el conocimiento del Dios Santo sea una de plena confianza en ti, oh Dios. Y que te anunciemos con libertad, porque estaremos anunciando al Todopoderoso, al que es la verdad, el camino y la vida. Y que vivamos, Señor, conscientes de que por tu misericordia podemos venir delante de ti por la obra que tú hiciste en tu Hijo Jesucristo a nuestro favor, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Semana entrante empezamos con la persona de Cristo. Fascinante el tema. Escuchen la predicación del pastor MacArthur. Ahí dice dónde está el link. Llenen toda la sesión 4. Complétenla toda. Llegan aquí, ya todo está hecho. ¿Sí? Y se van a memorizar Juan 1.1 y Juan 1.14. Sí, ahí está en la primera hoja. Dice. Ok.